Agradecemos al licenciado Claudio Camaño Vélez, presidente de la Fundación Francisco Alberto Camaño Deñó y director de la Dirección Técnica Nacional de Riesgo, por aceptar nuestra invitación esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? Saludos hermano, qué alegría de verdad estar con ustedes acá. Me gustaría iniciar esta conversación, que tú nos expliques un poco qué es la Comisión Técnica Nacional de Riesgo. ¿Qué se dedica? ¿Qué hace? Sí, mira, Osvaldo, esta es una entidad que es básicamente una de las entidades más jóvenes con que cuenta la administración pública, una entidad que fue fundada en esta gestión, nace el 30 de marzo del año 2021 con el objetivo de promover lo que es el uso eficiente del agua en la agricultura. En la República Dominicana tenemos una situación preocupante con el tema del agua por el uso en el que le damos. Para que entendamos, el 82% de todo el agua del país se usa en la agricultura. O sea, estamos hablando más de la cuatro quinta parte del agua del país se utiliza en la agricultura. Apenas un quinto, menos de una quinta parte, es la que se usa para uso industrial y doméstico. Y diciendo esto, si nosotros utilizamos de manera más eficiente el agua en la agricultura, solamente con eso, o básicamente con eso, resolveríamos los problemas de escasez de agua que hay en las ciudades, porque en la mayoría de los casos la agricultura compite con el agua de las ciudades. Por ejemplo, el Gran Santo Domingo, una de las principales fuentes de agua del Gran Santo Domingo es la presa de Valdesia, sí. Y la presa de Valdesia también es la principal fuente de agua agrícola de San Cristóbal, de Peravia y de parte de la provincia de Azua. Entonces, fíjense cómo hay una competencia. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué la agricultura se destina tanta agua? Bueno, porque el 90% de los sistemas de riego o del riego que se utiliza, que hay en los terrenos cultivados de nuestro país, son sistemas de riego muy ineficientes. Sistemas de riego de inundación, sistemas de riego por surcos, sistemas de riego de la época colonial, que se parece mucho a los sistemas de riego que utilizaban los egipcios hace 8.000 años en el delta del Nilo. Entonces, donde son muy ineficientes desde el punto de vista del agua, desde el punto de vista también de la productividad, del uso de los insumos, pero particularmente en el agua, estamos hablando de que en promedio en la agricultura se desperdicia el 70% del agua que va a la agricultura. Wow, 70%. Entonces, si estamos desperdiciando el 70% del 82%, eso nos da que solamente en la agricultura, en los campos agrícolas, estamos botando el 57% de toda el agua aprovechable de la República Dominicana. Wow. ¿Y qué ocurre? Y otro lado también que llama la atención, y estos datos que yo estoy socializando, yo he ido entrando y lo he ido aprendiendo, fruto de mi rol acá en esta entidad. Yo soy agrónomo, yo tengo la mitad de mi vida dedicado al área agrícola, que me conocen más como abogado, pero yo hice el derecho luego, pero lo he ejercido de manera social. Como digo, nunca me he tomado la Coca-Cola del derecho, pero sí, desde antes de los 18 años, cuando me gradué del Politécnico Loyola, me he dedicado profesionalmente a la agronomía, pero sin embargo estos datos yo no lo sabía, porque uno como agrónomo, uno mira más el proyecto puntual que uno va a desarrollar y uno no mira la parte agrícola desde el punto de vista de una política de Estado. Mira, en la República Dominicana hay 12 millones de tareas de tierra potencialmente cultivables. Sin embargo, de esos 12 millones de tareas potencialmente cultivables, apenas estamos cultivando 5 millones. Bueno. El 40%, o sea, nosotros estamos desperdiciando el 70% del agua que destinamos a la agricultura y estamos
utilizando solamente el 40% de los terrenos potencialmente cultivables. Esto, si bien son datos alarmantes, yo particularmente quiero verlos como unos datos positivos. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay en las provincias de nuestro país donde hay estrés hídrico, no es porque falta agua, sino porque no la estamos utilizando bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si la utilizamos bien, si mejoramos la gestión, el recurso es suficiente. Malo sería países, por ejemplo, que definitivamente no es un problema de gestión, sino es que sencillamente no tienen agua. Entonces nosotros estamos pecando de lo que se llama la paradoja de la abundancia. Lo que, como el agua ha sido siempre un recurso tan abundante en nuestro país, pues sencillamente no hemos aprendido a utilizarlo de manera eficiente. Ahora, si aplicamos políticas públicas que ayuden a mejorar la gestión del agua, tendremos agua suficiente, no solamente para que no falte en los terrenos que ya estamos cultivando, sino para poder incluso poner en producción nuevas extensiones. Pero miren otro dato. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo con el banano, para que entendamos el potencial social, económico que tiene la tecnificación del riego. Donde usted siembra 100 tareas de banano, de guineo, y cito el banano porque la República Dominicana es el mayor exportador mundial de banano orgánico. Y el banano orgánico es el rubro dominicano que más se exporta hacia el mundo. Nosotros, la demanda fuera de Europa, sobre todo en Europa. Básicamente ese banano que se produce en parte del sur, pero sobre todo en la línea noroeste, es el banano del desayuno escolar de la mayoría de los niños de Europa. Y ahora, ¿qué ocurre? Donde usted siembra, aquí se siembran en el país 350.000 tareas de banano orgánico. Donde usted siembra 100 tareas de banano orgánico, con esa misma agua, usted pudiese sembrar 500 tareas. ¿Cómo va a ser? 5 veces más. Eso está científicamente calculado. Porque aquí hay productores que ellos mismos tienen riego tradicional y riego tecnificado. Y ellos han medido la cantidad de agua, la cantidad de tiempo que le duraba el reservorio, la cantidad de bombeo que tenían que utilizar. Entonces, pero además de eso, no solamente que usted puede producir 5 veces más terreno, sino que por unidad de terreno, o sea, por tarea, la cantidad de producto que usted puede lograr puede hasta duplicarse. ¿Qué quiere decir? Que usted puede producir 5 veces más tierra y producir el doble por unidad de terreno. O sea, que usted puede producir 10 veces más producto con la misma agua. Miren, solamente en el caso del banano, que en nuestro país hay unas 350.000 tareas. Si nosotros lográramos cultivo por riego, tecnificar ese 90% del banano que actualmente se siembra por inundación, por surco, por riegos tradicionales, si nosotros lográramos tecnificarlo, la República Dominicana se ahorraría más de 1.900 millones de metros cúbicos al año. Wow. Para que entendamos una idea, eso es más que el volumen de acumulación de las 6 principales represas del país juntas. ¿Cómo va a ser? Solamente en un rubro. Solamente en un rubro. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Claro, eso no es un asunto que ocurre de la noche a la mañana. Eso toma su tiempo. Esto es una estrategia a 30 años que se está desarrollando, donde incluso el país se ha planteado invertir en los próximos 15 años en la parte de innovación de regadíos a través del pacto. Eso es un compromiso que se está suscribiendo en el pacto del agua, en la parte de innovación de regadíos, invertir unos 972 millones de dólares en los próximos 15 años como primera mitad de esa estrategia a 30 años, que buscaría
no solamente tecnificar los 5 millones de tareas de tierra que actualmente tenemos en producción, sino también poder poner en producción el restante de las extensiones productivas de nuestro país. Claudio, pero hay una situación. Desde los años 70 se iniciaron la construcción de las presas, Tavera, Valdesia, Atillo, sí, Aguacate, Higüey, Aguacate, etcétera. Y el INDRI tenía o tiene una política que era desarrollar lo llamado cabo de agua, que garantizaba la administración del agua de regadío para las plantaciones agrarias, o sea, las plantaciones de arroz. Es entonces, partiendo del hecho que usted dice, eso es enorme, el desperdicio del agua, entonces, de la República Dominicana. Entonces, esa cantidad de personas que trabaja como cabo de aguas, etcétera, en el INDRI, no están dando los resultados que realmente requiere la población para garantizar esa agua que necesita la producción agrícola a nivel nacional. Sobre todo, hay un área importante que es el área del Cibao, que es la mayor beneficiaria de agua por las pluviometrías, etcétera, que hay en esta parte. Sí, mire, bueno, las dos principales zonas de mayor estrés hídrico del país son el suroeste y el noroeste, que son zonas de alta producción, pero que tienen una pluviometría relativamente baja con respecto a otras zonas. Mire, el INDRI creó un modelo muy interesante y que ha dado grandes resultados, que son las juntas de regantes, que son los que se encargan de administrar la distribución, o sea, la asignación de los turnos de agua, en cuanto a la frecuencia y la duración de estos turnos. Eso ha sido de verdad que eso ha favorecido mucho lo que es la gobernanza del agua destinada hacia la producción agrícola. Ahora, ¿qué ocurre? Si un productor tiene una plantación de banano, para poner el mismo ejemplo, de banano, y él la siembra por inundación, y él necesita ahí para una tanda de riego, él necesita, para poner un número, 1000 metros cúbicos de agua. Si eso es lo que él necesita, eso es lo que hay que entregarle. O sea, ahora, si logramos que él, en vez de tener que utilizar 1000 metros cúbicos de agua, utilice 2000 metros cúbicos de agua, entonces él va a demandar menos agua, va a haber mayor disponibilidad. O sea, lo que le quiero decir es que al final las juntas de regantes no inciden en cómo se utiliza el agua dentro de los predios. Es como, por ejemplo, las EDES. Las EDES distribuyen electricidad, pero si en su caso usted tiene un televisor LED o un televisor de socacón, por ejemplo, ya es un asunto que la EDE no va a entrar dentro de su casa. No controla. ¿Entiende? Se concientiza, pero ya es un tema que ya escapa a las competencias. Entonces, la forma en cómo el INDRI no está facultado para imponer o decirle a la persona, mire, si usted no pone goteo, no te doy agua. O sea, el INDRI, además, como Estado no podemos hacer eso. Como Estado lo que podemos hacer es decirle a un productor, mira, te voy a ayudar para que tú pongas sistemas de goteo, o sistemas de microaspersión, porque también hay que entender una realidad. Los sistemas tecnificados tienen un alto costo de inversión inicial. Son sumamente rentables, pero son costosos, no caros, porque caro es un anillo de diamante que nada más sirve para tú ponértelo en el dedo y que cuesta mucho. Pero para un cirujano, un bisturí láser no es caro, es costoso porque es herramienta y él le va a sacar dinero a eso. Lo mismo los sistemas de riego son costosos, pero son muy rentables. Un sistema de riego, en la mayoría de los rubros,
usted lo paga, o sea, el monto de inversión en cuanto a aumento de rentabilidad y mejoramiento de costos, usted lo recupera en vuelta de, dependiendo del rubro. Hay rubros donde en un año usted recupera la inversión del sistema, hay otro donde puede tomar algunos años, pero sigue siendo un pico de inversión importante. ¿Cómo se puede hacer para estimular esto? Estamos hablando, imagínese un productor que tiene 100 tareas y que por tarea el sistema de riego le va a costar 30,000 pesos. Estamos hablando 3 millones de pesos. O sea, eso, para un productor que posiblemente nunca ha visto 1 millón de pesos juntos uno arriba de otro, 3 millones de pesos es una cifra limitante desde el punto de vista económico. Ahora, y también están lo que son las partes de las competencias técnicas. Hay productores que tal vez pueden decir, no, yo puedo meterme en un litro y hacer eso, pero yo no sé cómo funciona, yo tengo el temor porque yo mi vida entera lo que tengo es utilizando el sistema de riego tradicional. Los cambios culturales son muy difíciles. Entonces, esta entidad va a apoyar precisamente en esos dos renglones, en lo que tiene que ver con la parte de capacitaciones, capacitar a los productores para que sepan manejar los sistemas de riego y para que entiendan las potencialidades que esto tiene, pero sobre todo la parte del apoyo económico a través de un esquema de bonificación donde los productores puedan recibir, en el caso de pequeños proyectos que son aquellos inferiores de 100 tareas, puedan recibir una bonificación de hasta un 80% del costo de la inversión. Una estimulación, un estímulo a la eficiencia. Estamos hablando de que un productor que tiene, por ejemplo, 30 tareas y que requiere 1 millón de pesos para tecnificarla, se le puede dar una bonificación de hasta un 80%, o sea, hasta 800,000 pesos. Es como esa bonificación es un financiamiento no reembolsable. O sea, el productor no tiene que retornar ese dinero. Claro. Ahora, claro, asume un compromiso de que ese sistema él tiene que estar funcionando durante 10 años, asumiendo él ya los costos de mantenimiento, de reparación, de operación del sistema. Y claro, esto todo también se hace mediante un esquema donde la entidad evalúa los diseños de los proyectos, los presupuestos, toda esa parte, para verificar que no haya esquemas, digamos, de sobrecostos, y sobre todo para poder garantizar de que ese diseño de ese sistema que se le está proponiendo a ese productor responde al objetivo que ese productor requiere para su cultivo, según el tipo de cultivo, el tipo de suelo, el tipo de agua, etcétera. O sea, una serie de factores que inciden en las características que tiene que tener ese sistema. Claudio, hay una situación hasta dramática que tú acabas de exponer, como habla del 70% del agua destinada al riego se pierde. Sí. Y hay un 40% de las tierras que debían ser irrigadas también que quedan fuera de irrigación. Ante esa situación, ¿cuál es el papel que realiza la Dirección Técnica de Planificación Nacional de Riego? ¿Cuál es objetivamente el trabajo de ustedes para revertir esta? Miren, lo primero que nosotros hemos hecho durante cerca de año y medio que tenemos ha sido primero conocer la realidad en la que estamos operando. Yo en lo personal he tenido que recorrer ya unos 35,000 kilómetros en el país, visitando el país, entendiendo, además de los equipos técnicos nuestros, hemos ido conformando esta entidad, formando todo, lógicamente, un personal técnico muy especializado que se requiere para estos temas. Hemos podido ir logrando eso, y toda la parte institucional, también todo lo que tiene que ver con las normas, los procedimientos, para poder hacer manejar esos recursos públicos que estamos llamados a manejarlos con eficiencia, con eficacia, con transparencia, con agilidad. Y el objetivo es poder ir a través de este apoyo en términos financieros y en términos de capacitación, promover que los productores dominicanos vayan migrando hacia los sistemas de riego tecnificado. Y cuando hablamos de sistemas de riego tecnificado, no solamente hablamos de tubos y mangueras, hablamos también de reservorios, hablamos de sistemas de bombeo, hablamos de generación fotovoltaica. Todos estos elementos están incluidos en
lo que para nosotros es la integralidad de un sistema de riego. Porque hay productores que te dicen, bueno, yo ahora siembro por gravedad, yo no tengo que bombear. Sí. Si pongo un sistema de riego voy a tener que bombear. Entonces, a ese productor hay que decir, no, pero ese sistema de riego también va a incluir un sistema fotovoltaico, donde tú no vas a tener que estar, porque a veces el costo de la energía, y sobre todo, de una energía que en muchos casos no depende de nosotros, que la energía fósil, de combustibles fósiles, que vemos como a veces hay situaciones donde esos precios se disparan y tenemos que tratar de buscar la forma que la producción agrícola nacional no dependa o dependa cada vez menos de los combustibles fósiles. Claudio, tú fuiste candidato a diputado por la circunscripción 3 de Santo Domingo Este. Diablura de lo que se hace en el proceso. Por eso usted hoy no es diputado en el Congreso Nacional. ¿Cómo ve la política en estos momentos en ese Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país? Y en materia de voto es un caudal fundamental para esto. Y su posición, ¿usted entiende que el presidente está en condiciones en esa zona de obtener la nominación nuevamente presidencial en el 2024? Mire, el escenario político a nivel mundial, incluso a nivel nacional del país y a nivel mundial incluso, es un escenario digamos interesante, ¿no? Difícil de poder evaluarlo, porque estamos en una fase de cambio, el mundo está en una fase de cambio, la sociedad dominicana también ha habido cambios importantes. De hecho, el ascenso del Partido Revolucionario Moderno a la presidencia de la República y a esa también mayoría que tiene el Congreso, también fundamentalmente se debió a ese cambio en la sociedad, que demandaba cambios políticos, cambios en el modelo de gestión. Entiendo que el presidente Abinader ha hecho grandes esfuerzos para poder satisfacer esas expectativas de cambios. Hay otras que hay claro, una cultura política no se cambia tan fácil como se cambia un gobierno. Todavía tenemos que seguir avanzando en ese proceso de cambio de la cultura política dominicana. Ese es un reto pendiente. Entiendo que el presidente Abinader está consciente de eso, y en lo personal yo abiertamente apoyo una repostulación del presidente Abinader. Entiendo que es necesario por un tema incluso de continuidad de los proyectos que ha iniciado el presidente Abinader. Recuerden que el presidente Abinader inició su mandato en medio de una situación de pandemia, con una situación económica muy adversa, y sobre todo se dedicó también a concluir y cerrar muchos proyectos ya iniciados por la anterior gestión, y básicamente ahora está llevando a cabo lo que es su plan de gobierno, su plan de gestión, y evidentemente 4 años no le serán suficientes para poder consolidar eso, y en ese sentido pues consideramos que es lo más conveniente, no solamente para el partido, para la figura del presidente, sino que es lo más sano para el país y para poder seguir avanzando a un fortalecimiento también de la democracia. Espero de verdad que el pueblo dominicano así lo entienda. La pregunta sobre el municipio, sobre Santo Domingo Este, posiblemente ese por mucho, no solamente el municipio más grande, sino más complejo. Es un electorado muy voluble, porque es un municipio que se ha conformado en base a migraciones, donde hay un electorado que no tiene una militancia tradicional como hay en otros sitios. Si vemos, por ejemplo, el porcentaje la cantidad de militantes inscritos que tiene el PRM en Santo Domingo Este, en comparación con la cantidad de votantes, nos vamos a dar cuenta
donde posiblemente es uno de los lugares donde proporcionalmente los partidos tienen una cantidad de militancia inscrita más pequeña. Por lo tanto, esa población no es ningún partido. Esa población es una población que vota por propuestas, que sigue proyectos, y que entiendo que el PRM debe pues con tiempo tratar de consensuar una propuesta interesante hacia Santo Domingo Este, que permita seguir seguir contando con esa plaza política, sobre todo también en el entendido de que las elecciones, nosotros tenemos un modelo muy interesante de elecciones donde en un mismo año están las elecciones municipales y las congresuales y presidenciales, en un mismo año, sin embargo, a distancia de meses. O sea, antes eran juntas, ahora después se separaron, y ahora como que se juntaron, pero separadas. Pero también un termómetro. Para medir eso. Precisamente, el hecho de que los partidos políticos tengan poca incidencia en el municipio de Santo Domingo Este es una oportunidad de crecer. Porque hay una militancia que todavía no tiene una población que no tiene una identificación militante. Entonces es una oportunidad, es un trabajo político. Mire, es una gran oportunidad. Claro. Santo Domingo Este es hacia donde crece el país. No hacia donde crece la ciudad, hacia donde crece el país de Santo Domingo Este. Y de verdad que en términos electorales es el municipio del país con mayor peso en términos electorales. Y como ustedes bien señalaban, es un termómetro del escenario electoral. ¿Por qué? Porque tenemos unas elecciones municipales unos pocos meses antes, donde ese termómetro no hay forma de variarlo. Ese impacto que genere esa victoria o derrota en un determinado municipio, es difícilmente cambiar ese impacto en apenas esos pocos meses. Por lo tanto, yo espero que como partido tengamos la madurez, tengamos la prudencia, la sapiencia, para nosotros poder consensuar ahí en Santo Domingo Este una propuesta que pues llene las expectativas de la población dominicana y podamos seguir contando con esa importante plaza política. Antes de finalizar, me gustaría conocer si Claudio Camaño aspira a una curul en el Congreso Nacional. Mire, usted sabe que yo me siento muy comprometido con estas funciones y me siento profundamente apasionado con este tema, y de hecho estoy, salvo el mejor parecer del señor presidente, él sabrá dónde uno puede ser de mayor utilidad, pero salvo su mejor parecer, me gustaría poder seguir fortaleciendo esta entidad, apoyar pues la gestión del presidente Abinader, y ya cuando vengan las elecciones pues apoyar también las distintas propuestas de nuestro partido a nivel nacional, y de forma muy especial a apoyar la repostulación del presidente Abinader, pero con miras al 2024, sinceramente me gustaría poder mantenerme acá y poder dejar consolidando esta entidad. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le agradecemos mucho, Claudio, tu participación. Quedaron muchos temas interesantes, como las actividades que está desarrollando la Fundación Francis Camaño y otros temas, pero la invitación queda abierta para otra oportunidad, pues seguir conversando sobre estos temas. Y ustedes, amigos, hay mucho más en Pulso Nacional. No se vayan.